No todos los elementos que integran la impresión que nos formamos tienen la misma importancia. Ya has distinguido entre rasgos centrales y rasgos periféricos. Vamos a ver a continuación algunas características del contenido de la percepción que influyen en la importancia que las personas otorgamos a ese contenido y por lo tanto que influyen en el proceso general de la formación de impresiones y percepciones de otras personas. En primer lugar, podemos hablar de los efectos de orden. ¿Qué posee mayor influencia? ¿Aquello que conocemos de una persona en primer lugar, es decir, el efecto primacía, o por el contrario, lo último que sabemos de esa persona, que llamaríamos efecto recencia? Solo Monash encontró apoyo para el efecto de primacía. En uno de sus experimentos le pidió a un grupo de personas que hicieran una descripción de una persona con las siguientes características: inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, testarudo y envidioso. A otro grupo les pidió que se formaran una idea y realizaran una descripción de una persona con las características de envidioso, testarudo, crítico, trabajador, inteligente. Como vemos, los adjetivos de las dos listas son los mismos, excepto en el sentido de que han cambiado el orden. Bueno, pues bien, el primer grupo construyó una imagen mucho más favorable de la persona que el segundo grupo. Es decir, al ser los primeros adjetivos más positivos, esto hacía que toda la dirección general de la impresión se dirigiera en una dirección positiva, y lo contrario pasaba con el segundo grupo, que empezaba con el adjetivo envidioso. El efecto de primacía es especialmente potente cuando las personas se comprometen de alguna manera basándose en el primer juicio que han realizado sobre otro. Por ejemplo, tomando algún tipo de decisión sobre esa persona, como contratarla o hacerle un favor. Sin embargo, también se da el efecto recencia en ciertas ocasiones, especialmente cuando la última información es más clara o es más fácil de recordar. Por ejemplo, cuando entre la primera información y la última hay un periodo de descanso en el que se les pide a los sujetos que realicen una actividad totalmente distinta. También se da el efecto recencia cuando a los sujetos se les pide que tengan en cuenta todo el contenido o que es importante de alguna manera llegar al final. Otro elemento que influye en la percepción es el tono evaluativo del contenido. Cuando la información sobre una persona contiene tanto elementos positivos como negativos, van a ser estos los que se van a recordar con mayor facilidad. Por lo tanto, va a ser más difícil cambiar una impresión que ha sido en un primer momento negativa a una que ha sido en un primer momento positiva. La razón se puede imaginar fácilmente. Una impresión negativa de una persona supone que esa persona puede constituir una amenaza para nosotros. Por lo tanto, es más importante estar alerta o recordar ese contenido. Además, los elementos negativos tienen mayor poder informativo. Pensamos que, por lo general, todo el mundo quiere mostrar una cara positiva. Por lo tanto, cuando lo que conocemos es precisamente una cara negativa, consideramos que esa es más verdadera que la que en general todo el mundo muestra, que va a ser la positiva. Otro elemento que va a contribuir a que demos mayor o menor importancia al contenido de la percepción de otra persona es el carácter ambiguo o no de la información. En general, una información más clara suele tener más importancia que una información más ambigua. La ambigüedad va a depender de distintos factores a su vez. Por ejemplo, va a depender de la visibilidad del rasgo. Es mucho más fácil ver si una persona es alta o atlética que si es honrada. Va a depender de la cantidad de indicios que necesitemos. Vamos a necesitar más indicios para evaluar la bondad de una persona que su profesión. Y por último va a depender también de la concreción del rasgo. Es mucho más concreto el rasgo hablador, por ejemplo, que el rasgo imaginativo.
Por último, tenemos que tener en cuenta el propio contenido de la información. Por lo general, la mayoría de las veces, cuando conocemos a una persona, lo primero que vemos es su aspecto físico, y esto va a tener una importancia fundamental. Su aspecto físico incluye no solo sus características corporales, sino también anatómicas, sino también su vestimenta, su forma de moverse. Esta información va a ser crucial para la impresión que nos formemos posteriormente, o incluso para determinar si vamos a seguir o no interactuando con esa persona. La conducta, por supuesto, va a ser también otra de las fuentes de información cruciales, así como los rasgos de personalidad y las actitudes, que en general va a ser a lo que nos vamos a referir cuando nos pidan que describamos a una persona, ya que estos rasgos de personalidad constituyen lo más estable de una persona y por lo tanto lo que más va a contribuir a predecir adecuadamente su comportamiento. Y no debemos olvidar que la predicción del comportamiento del otro es uno de los aspectos fundamentales, o el aspecto fundamental en la percepción de personas. Por último, también podemos fijarnos en sus roles, si es padre, por ejemplo, sus metas o sus objetivos, es una persona ambiciosa, sus contextos, es una persona a la que se la ve continuamente en la discoteca. La importancia que le demos en cada momento a unos u otros de estos contenidos va a depender del contexto, de las motivaciones del perceptor o incluso del propio rasgo. Un rasgo muy marcado, por ejemplo, puede afectar a todos los demás. Por ejemplo, una mujer que vaya muy maquillada puede hacer que ese rasgo en concreto influya en toda la percepción que se tiene de ella.